Mire, para conversar acerca de esta polémica designación del Premio Nobel de la Paz 2025, saludo con mucho gusto a Christian Ader, historiador y también analista geopolítico. Buenas noches, Christian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme, un placer. Muchas gracias por tomarnos nuevamente la comunicación. Oye, Christian, para empezar, ¿quién es María? ¿Quién es María Corina Machado? ¿Qué representa en Venezuela? Bueno, esta mujer es el último eslabón en una larga cadena de personajes reclutados por Washington, por los servicios de inteligencia, que desde el ascenso de la Revolución Bolivariana, con Hugo Chávez Frías a finales de los 90, han buscado regresar a Venezuela bajo la esfera de control estadounidense, principalmente por sus grandes yacimientos de hidrocarburos, sus minerales, su posición geoestratégica, y para que Venezuela no se convierta en un foco de antagonismo al imperialismo occidental. María Corina pertenece a la clase histórica dominante en Venezuela, una mujer que funge como agente estadounidense sin ningún tapujo, ya se ha revelado. Bueno, incluso le dedicó el Nobel a Donald Trump. Una mujer que comparte vínculos con los grupos de poder, no solamente venezolanos, sino también injerencistas estadounidenses en contra de América Latina desde hace muchos años. Por ejemplo, los grupos de poder en suelo de la Florida, en la cúpula washingtoniana, ahora con Trump, pero también desde antes con la administración Biden, la administración Obama. Y es un personaje nefasto que ha pedido incluso el despliegue, la invasión de tropas estadounidenses, el bombardeo en contra de Venezuela, con tal de mantener retornar al poder y que Estados Unidos vuelva a colocar a Venezuela bajo su bota, la bota del imperio, en un flujo inagotable de hidrocarburos baratos. Ella es María Corina. Ella es María Corina. Oye, ¿y cuál es su relación con los episodios de violencia internos en Venezuela? Porque también ha tenido acercamientos con grupos paramilitares. Y en Venezuela y fuera también, de hecho, con el narcoparamilitarismo en suelo colombiano, principalmente los grupos cercanos a Álvaro Uribe Vélez, el expresidente colombiano y líder de ultraderecha. Ella fue parte de los mecanismos que celebraban las llamadas guarimbas. Las guarimbas son realmente revueltas de laboratorio, orquestadas y fomentadas por Washington, y que en la década pasada cobraron la vida de muchísimos venezolanos, que incluso llegaron a quemar vivos a seres humanos en las calles de Caracas o de las grandes urbes en la República Bolivariana por el simple hecho de parecer chavistas, muy de acuerdo al manual de injerencia por parte de los servicios de inteligencia occidentales, muy de acuerdo a esta idea de las revueltas de colores y primaveras árabes, etcétera. Bueno, esta mujer realmente, todo lo que María Corina Machado diga es a fin de cuentas el plan orquestado por Washington para tomar el control de Venezuela, que en este momento hay un nivel de agudización de hecho de la narrativa en contra de Venezuela bastante cada vez más violento. Recordemos lo ocurrido hace unas semanas cuando atacaron prácticamente una lancha de pescadores argumentando que eran narcotraficantes, y de hecho María Corina Machado trae esta narrativa que cataloga al gobierno de Venezuela como en primer lugar una dictadura, en segundo lugar una narcodictadura, pese a que en Venezuela ha combatido el gobierno primero de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro Moros, ha combatido férreamente el narcotráfico, y que esta mujer está vinculada a los grupos narcotraficantes tanto en suelo colombiano y también internos, pandillas en Venezuela, pero también en suelo ecuatoriano, porque a fin de cuentas el narcotráfico es guiado por el imperialismo occidental en Estados Unidos. Entonces, esta mujer es cómplice, de hecho, de grupos de terror internos en Venezuela, de pandillas que son la verdadera amenaza para Venezuela y que son auspiciados por el gobierno estadounidense, muy en la línea de otros personajes nefastos venezolanos adoptados por Washington. Tenemos el caso de Guaidó, Capriles Radonsky y demás, que incluso sectores de la oposición le han señalado a María Corina Machado de ser un agente estadounidense, porque tampoco ya están hartos también de tanta violencia en suelo venezolano fomentada desde el exterior. Incluso hay grupos que se han separado que dicen una cosa es que estemos en contra de la República Bolivariana y otra cosa es que queramos una invasión por parte de Estados Unidos en contra de nuestra tierra. Y María Corina Machado es eso, es invasión. Del Nobel no me extraña, durante todo un siglo, de hecho le han otorgado este galardón a los personajes más nefastos, uno de los últimos, Barack Hussein Obama, asesino de masas de yemeníes, sirios, libios, etcétera, a la Unión Europea, a Kissinger. Bueno, así podemos seguir con una lamentable lista desde comienzos del siglo
XIX por un galardón que además fue instalado por un traficante de armas como era Alfred Nobel a finales del siglo XIX. Claro, y que veíamos, como ya lo mencionabas, una larga lista pues que representa un patrón de estos personajes a los que finalmente les han reconocido con este premio Nobel supuestamente de la paz. Oye, ¿qué representa que le den este reconocimiento en este momento en el mundo, cuando estamos viendo que el genocidio pues todavía continúa contra el pueblo palestino pese a este supuesto acuerdo de paz? Vemos que hay también muchas revueltas en el mundo, vemos que Estados Unidos está tratando de imponer nuevamente medidas pues imperialistas, económicas sobre todo en este momento y también bélicas. Vemos que también María tiene relaciones directamente con Israel. Entonces, ¿qué nos dice eso del mundo? Y también que tantos líderes la hayan felicitado en este momento. Bueno, lo que mencionas es importante porque por la coyuntura obviamente no podemos olvidarlo, y más siendo el sicariato genocida sionista el principal promotor de la barbarie en este momento. Sí, Corina le ha escrito a Netanyahu que por favor le apoyen la intervención, una intervención multinacional, entre ellas del sionismo, en contra de Venezuela. Ese es el nivel, ya cuando pides que vaya, se acerca mucho a lo que sectores de la oposición en México buscan en este contexto, ¿no? Lo más cercano a María Corina Machado aquí sería, por ejemplo, un personaje que por supuesto no posee intelecto y es nefasto como Lili Telles, pero goza de ese protagonismo mediático, incluso en el extranjero. Eso que mencionas del Premio Nobel de la Paz, ¿no? Y este acuerdo de paz, en el caso de Palestina, pues es el concepto de paz nefasto que se traduce pues, en un sometimiento al imperio y a sus aliados y títeres en todo el planeta, ¿no? Donde se ha cruzado todas las líneas rojas y tiene mucho que ver con el nivel, la contracción y la crisis, el periodo crítico que vive el imperialismo occidental en todo el planeta, incluyendo en su centro de expansión primigenio, que es justamente en nuestra América, a través de la doctrina Monroe y el Destino Manifiesto. Una paz que, pues por supuesto, no tiene nada que ver con paz, es simplemente sometimiento y entreguismo por parte de gobiernos, y eso es lo que menos toleran por parte de Venezuela y también de otros gobiernos en la región, unos cuantos. Tenemos el caso de lo ocurrido en Cuba desde los comienzos de los años 60, Nicaragua, etcétera, ¿no? Esto es una agresión no nada más en contra de Venezuela, es una agresión también en contra de todos los pueblos y en contra de todos los gobiernos. Interesante también lo que ocurre en esta coyuntura en contra del vecino gobierno de Venezuela, me refiero al colombiano, y Gustavo Petro, a pesar de sus claroscuros con su relación con el gobierno de Miraflores, el gobierno de Venezuela, el gobierno colombiano ha dicho que pues esta es una agresión en contra de toda América, claro, y hay que cerrar filas de alguna u otra manera. Sobre todo sí, eso, ahorita es Venezuela, pero ¿quién va a ser el siguiente? Cristian, se nos acaba el tiempo, pero te agradecemos mucho como siempre que estés con nosotros en Informe Capital. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti, Berenice. Buenas noches. Gracias.